una gestora regulada por el CTA, cuyo objetivo es dar un servicio integral a los traders y facilitar la gestión del capital y hacerlo a las personas en las mismas condiciones que lo puede llegar a hacer un trader profesional. Pues para eso empezamos a hacer un soporte de brokeraje, o sea, un servicio de brokeraje que es decir, el dinero. En más tarde como en precios, pero luego sobre todo es que la cultura de lo que necesariamente a través de nuestro producto que es el blanco. Por lo cual, todo aquel que lo hace bien tiene una exposición estable, de manera que cualquier inversor que puede ver de ganar se lleva el 20% de lo que se genera los inversores. Sí. Eso ya llevamos. Lanzamos el broker en 2014, luego la plataforma de inversores la lanzamos en 2016 y bueno, pues es una empresa que ya no tenemos una startup, tenemos 45 empleados y como digo, pues hemos podido sobrevivir ¿no? Que ha sido bastante años, pero aquí estamos y con muchas ganas de seguir creciendo y aportando mucho valor para la empresa. He hecho una presentación muy rápida esta mañana para encontrar cierta información que yo creo que muchas veces se presenta sobre ella, pero no se intenta tampoco comparar los reales. Nosotros ya tenemos más de 10.000 cuentas reales, históricamente, o sea, que han operado o siguen operando con nosotros, y ya pues tenemos 4 o 5 años de datos para poder ofrecer cierta información que estamos haciendo. Por ejemplo, soy inversionista, porque el 95% de la gente pierde datos. Pues aquí doy un dato concreto de nuestros datos para enseñaré. Soy inversionista que tiene media un 2% al mes, votando en su capital de 250 euros. Pero voy a hacer una fotografía, esto está mal escrito, es muy rápido. O sea, sí que es que coincide justamente, o sea, coincide justamente con los costes de intermediación y el spread. O sea, si tú coges datos sin navegar, el líder minorista, a día de hoy, Análisis pierde lo que es todos los costes de lo que hace, más el spread limitado. No pierde más. Es que el periodo minorista pues se resulta que es peor que, o sea, es sistemáticamente peor que el mercado. Lo que pasa es que aquí, ahora veréis, eso es un dato médico. ¿Vale? Eso no tiene un montón de cuentas en consideración. Luego veremos, como os contaré, que eso no significa que el sistemáticamente pierda. Sí que existe un cierto sesgo favorable hacia las estrategias algorítmicas. Parece que las estrategias algorítmicas lo hacen algo mejor que los traders normales, pero tampoco se ve una diferencia sustancial. Es decir, que el algoritmo, como conocemos nosotros, el sistema algorítmico no es la panacea ni mucho menos tampoco. ¿Vale? Y luego, esa pérdida de los clientes es totalmente correlacionada con la volatilidad del mercado. ¿Vale? O sea, la mayor volatilidad del mercado, más pierde el cliente. Entonces, eso todavía reafirma que son aleatorios, porque a mayor volatilidad, más rotación, y al final, pues, la volatilidad depende de la rotación. Entonces, al final, lo que quiero decir es que vacilar el mercado, si cogen los datos en su conjunto, cuando vamos a ver con muchísimos clientes, da la sensación de que es bastante aleatorio. La volatilidad no puede ser para saber qué conjunto de la mayoría de los clientes que tenéis, la mayoría de los clientes que tenéis, son cifras, son de la volatilidad de ellos, son una volatilidad pequeña, porque la mayoría de ellos están ganando dinero porque el mercado está subiendo. Cuando el mercado, igual que pasa con los clientes que son de inversión, cuanto más pierden, quiere decir que si todo el mundo es alcista, la mayoría de los clientes son alcistas, por la rotación, se puede moviendo del mercado, todo el mundo gane más por la volatilidad muy alta del mercado está cayendo y todo el mundo está. Algo que hable de ti. Estamos en el 85% de volumen de divisas, que la volatilidad va como un punto. Y digo, por lo general es nosotros lo decimos, nosotros como broker, las funciones que estamos cargando hoy son los juegos que dejamos por la futuro, de marca. Como broker no tiene ni pies ni cabeza, los estudios que hace un broker es que hacen las cosas de comisión, para poder subir para un. Eso hablaremos más adelante, pero yo creo que es bastante aleatorio si cogemos los datos en agregado. Sí, o sea, cuando hay más volatilidad lo que hace es aumentar la rotación. O sea, si hay más volatilidad, está mucho más sobre el mercado.
muchísimo más. Entonces no esperamos comisiones, esperamos precios. Y eso al final te queda más. Y yo con datos de la comisiones más que generáis y lo que quiero decir. Claro, pero además, lo que sí que es cierto, que eso es una de las cosas que hemos visto a raíz del ESMA, esto es una tabla de rentabilidades de los clientes, agregado, con sus cuentas de trading, ¿vale? Desde que nacimos, en mayo de 2014, que ahora los datos reales, sí que antes del ESMA, el cliente sí que perdía más que desde la comisión. O sea, es decir, que una de las cosas positivas que ha tenido el ESMA fue aquí, se produjo en agosto, lo que acabas de las rentabilidades, o sea, pues sabes también cómo ha ido bajando, porque el primer año hay menos meses. Esto es otra cosa, para decir positivamente de Darwin, o parece que Darwin sí que orienta al cliente a hacerlo algo mejor. O sea, nosotros, donde veis esto, cualquier otro bloque competidor vuestro, vais a ver quizás alarmantemente, o sea, mucho más peores de las que estáis viendo aquí. Eso es una máquina. Nosotros, esto que estáis viendo aquí es, sin ninguna duda, el broker en el que operan los portfolios. O sea, que es una mezcla de que va a la unidad de mayor calidad. Sí, eso puede ser, pero mejor, y que con la reducción del apalancamiento del ESMA también. Pero antes del ESMA, si coges ese cálculo de rotación, pérdidas, perdía más. Por lo cual el sesgo, o sea, el hecho de apalancarte, ahí yo creo que lo que hace es que hacer es saltar el todo. Antes de que puedas llegar a tomar una decisión, saltar el todo y después siempre se te pérdidas. O sea, con el último stop, has tenido capital y no lo puedes ayudar. Eso te produce por negativo. O sea que cuando siempre compras la acción de comprar una buena operación, desde que se tiene stop, siempre tienes la opción de volver a comprar, o sea, de volver a las teorías. Pero lo que estoy diciendo es que esto es un juego complicado. ¿Sabes? O sea, que muy bonito, o sea, que yo no fui de robot trader y demás, pero sí que está alertar a gente de que esto es un juego, tampoco, ¿no? O sea, es una profesión o una actividad que es realmente complicado hacer. Pero habéis hecho algún análisis de perspectiva, es decir, el juego de traders sistemáticamente se gana o se van robando. Sí, hablaremos porque decíamos la media. Es la media. Sí. Luego otro dato que decía para que veáis, bueno, sobre todo lo que he puesto, ¿no? O sea, la media de pérdidas no significa que no se está produciendo en el mercado, eso es así. Hay por un 15 y un 20% de cuentas de trading que sí que son sistemáticamente, o sea, o pierden o pierden menos que la comisión de o sea, si ponen una comisión puramente institucional, y a lo largo de los años, pero nosotros tenemos un 20% de nuestros clientes viven más de 4 años. O sea, eso lo sabemos, hemos pasado de 4 años, pero viven y son capaces de batir. O sea, no baten por completo al spread, pero sí que están cerca de hacerlo, ¿vale? Y luego hay algunos ya que ganan. A ver, sabéis que hay gente con nosotros que después de 7 o 8 años han ganado todos los años, luego en todo caso. Entonces, eso significa que además hay otras cosas que aquí hay que aumentar. Cuando ves estas cantidades, estas son cantidades sobre equity total, no sobre el número de cuentas. Pero aquí no es una media de rentabilidad de cada cuenta individualmente o la media. No, un agregado, un agregado y lo que al final sale, ¿no? Pues vale, pues de estas cuentas también se ve el que vive más en el mercado tiene cuentas más grandes. Por lo cual pesa, o sea, esto si lo fraccionas por número de cuentas, sí que verías que hay muy pocas cuentas que suben esta cuenta. Las cuentas grandes, de cuentas, nos tenemos a un cliente que no vamos a muchos, pero que llega a una cuantía de dinero. Y lo hacen con nosotros, porque esto es un punto de decisión con la cuenta. Claro, estos te están subiendo hacia arriba esa media, con lo cual sí que se puede ganar dinero, y lo que te estoy diciendo es que sí que hay gente, la mayoría, que pierde más dinero. Más el spread y las condiciones intermedias. Pero es cuando ves, yo lo pregunto lo del spread, porque ese punto de la media lo tenéis porque es importante para la comisión. O sea, la media general tiene el spread y nuestra comisión. Pero hay gente con mucho dinero que son los que realmente ganan, que realmente está compensando a una masa muy grande de gente que está perdiendo. Entonces los sumas no han agregado monetarios por cantidades. No es por cuentas. Estos agregados. El que gana, el que tiene un grito y gana un 2%, está compensando a 50, eso es. No, pero
habría que hacerlo un poco. No, pero es que yo todo lo estoy haciendo para que veáis cómo, porque no lo veis porque no estoy contando esto. Al mercado lo que le importa no es cuenta individualmente, primero, porque no sabe qué decir, sino lo que ven siempre son los datos del mercado. ¿Vale? Y el mercado siempre, lo veis, siempre quiere ganar el estrés. O sea, el estrés se adapta a lo que los creadores, a que mejor creadores del mercado pagan. O sea, no, es imposible ofrecer un precio por precio superior al estrés. Es imposible. O sea, si ofreces un precio superior al estrés, significa que vas a perder. La verdad es que vas a terminar perdiendo. Porque ellos, los creadores del mercado, lo que quieren hacer es dar liquidez para la acción, pero sin perder. Entonces, al final hay una competencia de que lucha por el estrés y el estrés mínimo que se queda es el que hace que gane. Y eso es lo que continuamente esos estrés van variando. Y alguna la hace, pues que en media efectivamente van a ganar el estrés. Es que lo gana. Muchas veces una estrategia de un trader que no está haciendo mal, que es perdedor a largo plazo, seguro, no tiene un buen método, es perdedor y si replica ese método de forma contraria, también puede ser perdedor. Porque tanto el spread como las funciones, a los dos las que sí claro, pero el spread te lleva más. Si entonces uno pierde menos 10, otro pierde menos 3, porque el spread al final no tiene más. Es así porque de media pierden eso, pero de repente están compensando a muchísimos traders de las mismas mercado, que se llevan mercados y entonces La ruina, el dinero que mete la ruina a los ganadores, Sí. ¿también se pierde dinero de ruina? O sea, ¿realmente está perdiendo dinero con la ruina? la ruina es una ilusión, es lo que nosotros no invertimos dinero. Nosotros pagamos el 20% de lo que ganan y luego tenemos un algoritmo que se está cubriendo el precio. Entonces, los mejores años les perdí dinero en sus cuentas. Pero no da ruina. Luego está Darwin Slash, que sí que está intentando ganar dinero igual que cualquier otro cliente. Y luego está Darwin, que es un premio para intentar atraer el mejor Y ahí no le metéis dinero, o sea, no le dais las condiciones. Sí, claro. Lo que pasa es que hay un algoritmo que se está cubriendo el precio. Compensa. A lo que pasa es que dar dinero también es Sí, pero es esa cobertura que está cubriendo el premio para que si hay un cliente que tiene mucho invertido, y está muy dentro de dinero, pues invierte ese año. Y así entonces sigue subiendo, pues ya está protegido. Entonces, eso sí que hacemos muchos montón de simulaciones de Monte Carlo y más, y eso supone hacer millones de Darwin, o sea, con base al score y demás, que me parece bueno tener, y eso lo tenemos totalmente medio hábil. Esto es una cosa que la leche, porque hay una línea con lo que podemos hacer luego. La línea, esto ya sí que son Darwin. La diferencia entre la curva que veíamos antes y esta es que la anterior, no está normalizada por eso, el Darwin tiene en cuenta emisiones de trading, pero todas por el mismo peso. ¿Vale? Y es por cuenta, podríamos decir. Entonces, una de las cosas que hemos hecho con la herramienta que vamos a enseñar es sacar un indicador de lo que está, de cómo lo está haciendo de bien la masa de traders en cada momento. Es un indicador súper potente. Esto es la primera aplicación que podríais usar para una estrategia de trading, sería este indicador que nosotros vamos a probar. Entonces, esta curva naranja me está diciendo si los traders en un momento dado están, la masa de traders lo está haciendo bien o mal. Lo que quiero que veáis es lo típico que es. Si está aquí arriba, significa que ha tenido una racha muy buena la media de los clientes y inmediatamente el mercado les sacude. Claro, entonces, lo que está mostrando es está quitado el efecto spread y el efecto comisión, ¿vale? Porque la curva real es la curva. La curva real de pérdidas es la curva. Entonces, pero lo que sí que veo es he transformado un indicador normalizado sobre la línea, que sería pues, la línea media firme, luego cómo van fluctuando entre los años. Por ejemplo, les digo, esto nadie os va a dar esta información, porque cuando estáis haciendo una estrategia de trading, no sabéis, eso no sería de que la estrategia de trading se comporta parecido a la masa o no se comporta parecido a la masa. Entonces, este comportamiento, pues ya sabes, es que no es nada, no es que no es nada innovadora.
Sobre el carne de cañón de morir. Sobre el 10.000 está hecho el carne. Esto está hecho con los datos, o sea, con 10.000 cuentas, 1.000 cuentas, todo ese tipo de cosas. Esto se puede hacer en tiempo real. Se podría hacer este indicador. Coger los datos de un dato inicial, todas las combinaciones en tiempo real, se podría construir el indicador. Y crear todo lo pasado a los datos de minuto. Yo esas cosas las veo bastante. Pero Javier, este árbol que has dicho representa toda la masa de datos. Sí, datos activos. O sea, lo que hacemos es que para cada día cogemos la cotización de los datos que se han movido en los últimos 30 años. O sea, aquellos que van moviendo los vamos llenando porque se distorsiona. Es un indicador siempre vivo de lo que está pasando en el real. Independientemente de su destino. Sí, independientemente de su subyacente. Bueno, esa es otra, lo que es subyacente. Los mercados están súper interconectados. No, es que yo para diversificar euro-dólar y Nasdaq y no sé qué, y al final cuando hay una avalancha o una volatilidad muy fuerte se lleva la Nasdaq y el dólar va a ver. No pienses que estás protegido por operar más activos. O sea, sí que estás más protegido operando distintos sistemas, pero operando distintos activos que sí que te pueden dar cierta fortaleza, pero tampoco te crees que diversificáis tantísimo. O sea, cuando ven las cosas mal, o viene con mucha volatilidad, de golpe en todos los mercados. ¿Cómo se llama el dinero muy especial? No, esto es una cosa, esto es algo que podéis hacer vosotros, luego va a contar Ali cómo hacerlo. Vale, pero hay un gran ¿Sobre esto? Es como la comunidad. No, luego os puedo contar, sí, de otras aplicaciones que tenemos nosotros, pero que no es esa. Luego otras cosas que quería comentar, como unas reglas de dinero único, de las que ha habido muchas en la dirección. Lo que hace ver es que las estrategias de algorítmica es rarísimo que ponen. Claro, esta es una estrategia que si no cambias nada, ¿vale? Si yo tengo un dato en el que continuamente voy cambiando un nuevo sistema, voy adaptando y demás, pues igual no, pero es una estrategia que es fija, la dejas en el mercado y te pega 2 años ganando muy bien y de pronto ¿vale? Pues está aquí 160% y aquí pues cae al 40%, o sea, cae en 120 a 160, hasta un 45%. Esto pasa mucho, ¿eh? ¿Y por qué ocurre esto? Entonces, ya estamos en hipótesis, y es por la que nosotros, como ética de empresa, antes nosotros éramos los que sacábamos datos y no hay ninguna verdad. Los atributos, ahora lo que aportamos mucho más, pero la verdad es que nosotros no nos queremos mejor que nadie. O sea, lo importante es que la gente tenga facilidad o acceso a esos datos y que cada uno se pueda sacar sus propias conclusiones. Yo te puedo decir lo que yo pienso, ¿vale? Por mi experiencia, ¿no? Pero esta estrategia, en concreto, si yo hubiese hecho un análisis, una cosa que yo hubiese hecho un atributo de una cosa que se llama singularidad. O sea, cómo de singular es una estrategia. Porque te das cuenta, y eso pasa mucho en AMES, que hay estrategias que están ganando durante el mismo periodo de tiempo que no marcan correlación entre sí, pero cuando mueren por ahí. Estas en concreto se nos ha pasado ahora con el mercado de forex, porque el mercado de forex desde 2017 se ha caído muchísimo. Y todas las estrategias que tenían cierta, que estaban intentando atacar posibles de volatilidad, aunque fueran activos distintos, todas apuntan a la vez. Eso, si nosotros hubiésemos hecho un análisis de todas las estrategias, imagínate que yo cojo el indicador que he hecho antes con todos los rangos y digo, oye, no, cojo el indicador de los rangos que me están haciendo muy bien, con los rangos que están acabando en inversión, ¿no? Y nosotros hemos hecho. A nosotros nos pasaba un robot que se empezó a llenar de datos de este tipo. Y de ese robot iba, caía, de pronto una explosión a alza, del cual en otros días te ganaba lo que había perdido en un mes. Y continuaba, iba ganando. Hasta que de pronto todos entraron en un ciclo de que uno cogía nada y se empezó a la mierda. Nosotros hemos visto que esos datos que había seleccionado el robot no eran, o sea, no aportaban valor añadido al portfolio, probablemente, pero digo que eso no lo ve un cuadro de correlación.
que nos hubiésemos quitado esa posición a la volatilidad. Entonces, ese indicador, por ejemplo, yo puedo coger un indicador que es, oye, pues cógeme, ¿qué está haciendo bien ahora? No sé, come el portfolio para ver qué forma tiene, pero tengo analizándolo con el mercado, no entre sí, sino decir, oye, o sea, si yo tengo este lado que sube, o sea, tengo un modelo que sube en ciertos días, ¿qué es lo que pasa en el mercado para que eso suba? Te das cuenta que lo que está pasando en el mercado está dentro de lo mismo. O sea, que hay un momento de volatilidad de euro-dólar, que se ha puesto alto y se ha puesto todo junto. Uno es más tarde que otro, igual uno sale antes, otro después, pero si por eso no es la correlación tan de cerca, o también puede pasar que es lo otro, que quizás lo más fácil es que igual tú encuentras el portfolio y no te correlaciona. Entonces, te pones en el real y poco a poco se correlaciona cada vez más. Eso sí que es un signo de problema. O sea, cuando ves que la gente que gana se te empiezan a correlacionar, o sea, igual dices, yo hago un basket, no se me correlaciona nada, lo pongo, cada vez se me correlaciona más, cada vez se me correlaciona más, hasta llega un punto que están súper correlacionados, además, con un montón de millones de dentro, eso es peligrosísimo. Eso yo creo que es un poco lo que nos pasó. O sea, digo, a nosotros cada vez se nos correlacionaba más, y eso yo creo que hay una manera de evitarlo. O sea, si tienes los datos con dentro de la comunidad y juegas con ellos, o sea, yo creo que sí que puedes sacar una información muy valiosa. Luego, la hipótesis es, pues que lo que digo, yo creo que para crear un algoritmo tiene que ganar y además tiene que ser singular. O sea, no tiene que parecerse a otros que ganan. O sea, cuanto menos se parezcan, más probabilidades tienes de ser invisible para el mercado. Más cuando precisamente te quieres. Una orden de esta, o sea, un dato de esto, por un millón igual estaba en un momento de mercado ya. Me parece mucho, pero en realidad es dinero. Cuando el tipo llega 20, o sea, en todos los datos de dólares, ya pues el sistema es muy visible y te puede decir que se va a proteger. ¿Cómo se protege? Es que no lo sé. O sea, los motivos por los que falla un sistema, pero ya digo, yo creo que es porque empiezan a ser muy visibles. O sea, hay una estrategia, por ejemplo, hay una iniciativa en el mercado. Me encuentra una persona. Y a la misma que me encuentra, pues claro, trabaja por inversores. Igual aquí en España no sé, pero no es inversor, es una máquina. Pero es que resulta que hay otro que se parece. En China, sabes que también ha encontrado algo parecido y también hay de inversores. Y luego otro en Estados Unidos. Entonces, a lo que te das cuenta, hay una estrategia que es muy parecida, que saca algo muy similar, que está haciendo llegar mil millones de vueltas al mercado. Que muestra las caras, pero que no eres tú. O sea, que es una estrategia que es demasiado evidente. O que la explote, pero que mira, yo en el 2017, cuando nosotros llegamos, no, 2015, cuando nosotros empezamos con el diagnóstico, Darwin estaba lleno de martingalas. Entonces, ¿qué pasa? Que las martingalas es una estrategia que vive mientras se vaya volatilidad baja. Mientras haya volatilidad baja es una máquina de garantía. Bueno, pues se empezó a ir a las martingalas y en 2016, la llevo por delante, fue el año con más volatilidad. En los últimos 20 años, el año más volatilidad fue en 2016, en el mercado de divisas, las dos todas por delante. Luego nacieron, ¿cuáles sobrevivieron? Las de volatilidad. Pues todas estas, en 2016, ya había nacido y había ganado un 54%. Pero es un tema de supervivencia. Pues mira, esta que es un objetivo de alguna no, no creo que lo diga. Ya no creo que facturar, pero es la gente que explota la volatilidad. Y ahora pues llegar un montón de dinero a la estrategia de volatilidad. Tendenciales, la que te das cuenta, se te viene a la página de Darwin con todas las estrategias de volatilidad. Llega a un mercado ahora, con el 2017-2018, que hay una volatilidad que es por culpa. Entonces, lo que quiero decir es que para mí, yo no soy de lo que está poniendo, pero de manual por esta cosa. Puedo enseñar mi cuenta de trading, o sea, los porcentajes no muy útil, yo ahora llevo un 60% de los años. ¿Por qué? Porque yo me adapto a la política. Pero si tú eres capaz de hacer eso algorítmicamente, genial. Pero es que no he visto a nadie que sea capaz de hacerlo. Es que no conozco a nadie, o muy poca gente, pueda verlo, que sean capaces de generar sistemas uno tras otro.
tiene esa volatilidad que tenemos ahora. Por lo tanto, al final va a ser una estrategia perdedora. Porque va a tener un sample o un problema de base, depende de cuánto tome, que no va a reflejar la realidad del mercado. Yo lo que creo que pasa ahora es que siempre va a poder. Claro, esto es lo que haces una estrategia que se ha funcionado en los últimos años, y cuando me meto, si va a ser, o sea, como eres el mercado de capital, si eres muy conservador, estás sin hacerlo, pero ya cuando me metes, ya. Pero yo, o sea, yo que digo, o sea, más allá de eso, que creo que la gente no la percibe, que te puede llegar a lo que es que tú no la percibes. O sea, llevo la conoces a los libros y te digo, lo que me estás contando. La versión sí tercero de la misma. Sí, o sea, no, o sea, es muy parecido, o sea, yo debate un montón de estrategias y siempre hay algo que se te va a parecer a ti, o sea, y si va bien, vas a acabar inversión, pero como tú va a ver, porque el inicio del mundo lo está haciendo, y gente te van a reventar, te van a reventar. Entonces, ¿qué es lo que, bueno, pues igual con eso, o sea, las estrategias de económica claras vulnerables se parecen mucho entre sí, son juegos singulares y distintos. Es lo que estoy comentando, ¿no? Porque la reflexión, una de las cosas que veo es eso, que al final el dinero va como loco, o sea, el dinero es un país, se va como loco que no va. Y rápidamente se saturan las estrategias. No es porque las estés saturando tú. Después de un tío que es más comercial que tú, que te gusta la vida para hacer el dinero. Luego cosas que sí, que pueden ayudar, pero luego o sea, yo creo que sí, que lo que tenga un único tiene que ser una fábrica. O sea, si yo me quiero enfrentar a este problema, no es tanto estar pensando que voy a encontrar aquí el salto real de la estrategia. No, tengo que encontrar en Amazon o de crear sistemas uno tras otro para que sea, o sea, poco a poco se vaya adaptando mi sistema lo más rápido posible a lo que estamos haciendo. Eso es lo que está buscando. No tanto, o sea, que gane poco, que sea súper adaptativo. Yo creo que eso es hacer. Crear una sistematología o de creación de sistemas y ser ágiles a la hora de sacar una estrategia que esté funcionando y hacerla que sea. Entonces, ¿por qué? Porque aquí gana el primero de la clase. El primero que se ha aplicado en un sistema y se sabe, es el que gana. Y en general, cuando nosotros mentalmente tenemos unos sesgos de matemáticos que nos hacen ir hacia lo mismo. Aunque no queramos que no, sabemos el precio de todo de la misma manera. Otras cosas muy similares. Y eso es lo que digo que yo creo que no funciona. He puesto aquí cosas para intentar identificar cuando una estrategia falla o no, esto sí que es cierto y está súper complicado. Si tenéis una estrategia que es contra tendencia, o sea, que estáis buscando la regresión a la media, es súper importante en nuestro sistema, aparte de la nota de performance, es muy importante el timing o la disciplina que marque la o sea, si tú tienes un buen timing y una muy buena disciplina, no es condición necesaria, ¿vale? Pero o sea, no es condición suficiente, es condición necesaria para que tu estrategia siga siendo también. Lo realmente importante es que la ley. Y ahí es una métrica de performance, que yo no sé a partir de qué momento, cuando se señala la curva descendente, luego las líneas de tendencia son clarísimas también, porque son las cosas que he visto es increíble cuando un sistema es muy puro, o sea, cuando tiene una señal de tendencia muy clara es un algoritmo que no se modifica, te avisa cuando muere, te avisa. Pero es que te avisa con una señal de tendencia. Lo digo, es una cosa que y es que la respetan 100%. El mercado se está comportando de una manera tan uniforme durante mucho tiempo que hace que el sistema se comporta precisamente como una manera, una forma que no es la verdad. Cuando el mercado empieza a no comportarse de esa manera, se ve una línea de tendencia lo puede marcar. Lo digo como mucho tiempo para medir el performance. O sea, cuando una algoritmo empieza a fallarse, lo digo que si puedes tener partes, que luego apartamentos, que me veo los partes, porque como tengo partes que tenemos datos de la leche. Te das cuenta de cómo se está viendo por tener buenos datos. A mí una que tienes unos datos que no son de calidad de verdad. O sea, observa que se haga no vale la función de la nada. El problema es que
la mínima no se le cambia 0,1 pico de la es así que por eso cuando veo una gente que hace marketing se puede ir a rentar y los que me oye es imposible que hagamos el mercado. Algo tienes mal ahí por los datos, seguro. Es imposible. O está sobreutilizado. Dicho lo cual, lo que está demostrando esto es que toda esta estrategia está sobreutilizada. Pues lo que hay que hacer es conseguir que cambiar las estrategias muy rápido y ser muy ágil, creando estrategias y introduciendo en tu sistema las que están funcionando. Explotan y tocaban un perdedor porque se pueden hacer del mercado y llegan por la casa más marcada. Pero luego viene con anécdotas sobre el valor de los datos, que es un poco lo que quiero sacar por el valor de inicial. Luego si es tendencial, no sabes si lo que es el ratio de lo que ganas frente a lo que pierdes tiene que ser claramente favorable a lo que ganas. Así es una estrategia tendencial. Estoy hablando de 2 a 1, 2 a 1, 2 a 1. Si estés ganando y no cumple eso, estás seguro que esa es una estrategia tendencial. Otra cosa es el tipo que estés cumpliendo esto y no ganéis. Y luego, lo otro que también, esto de la mayor independencia del activo, mejor. Si tú coges una algoritmo y lo metes en un activo y funciona como un reloj, y luego lo metes en otro y funciona mal, para mí personalmente ya es un síntoma de sobreutilización. Yo lo que he visto, la gente que pega, los que tienen cuentas de 7 años y más, pegan en un abanico de activos de cambio. Esto es mi opinión. Yo tengo manualmente, yo tengo una estrategia y mi estrategia me funciona en todo el resto del mundo. En todo. Otra cosa es que no me dé entrada en el mercado activo. Entonces, yo uso esta estrategia y me meto en las acciones de Amazon y en 7 años no voy a entrada. Pero sé que si me da entrada, tengo que entrar. Eso es un poco a lo que refiero. Es que yo estoy aplicando esta operativa en el petróleo. Me ha funcionado muy bien en gas natural, estoy en petróleo y no lo veo. Si te pierdes, es un problema. Como de verdad que lo digo por la experiencia de lo que veo. Esto que decía antes, ¿no? Que después es un liquidez que es el coste científico con el que se puede ganar sistemáticamente dando liquidez. O sea, nosotros, crear de liquidez está ahí para ganar dinero. Y lo que gana muy poco. Al final se está concentrando mucho también lo que da de liquidez. Y si está dando un precio de activo, porque es porque no hay otro creador de liquidez con un montón de información que sea capaz de hacer eso. O espera o liquidez. O sea, que es como de las dos cosas. Y te verás que no es una actividad muy pequeña y te da, pero liquidez no. Igual hay un partido que se está poniendo un precio que lo tiene que ver. ¿Vale? Y así es imposible por la información. Es tan asimétrica la competencia entre nosotros y los poderes de liquidez que intentar competir contra ellos es imposible. O sea, toda esta gente que hacer estrategias de mantenimiento y por perseverar y por intentar bastante, ¿no? Lo que conozco y la información que tienen, a lo veo muy complicada de que se puede llegar a la gente. Eso lo digo, son sistemas autoadaptativos al flujo de forma cotidiana. O sea, el flujo puede cambiar o puede variar en función de lo que te he dicho, la inversión cercana está con una inversión. Pues si hay un proveedor de liquidez que empieza a perder por ese flujo, se va retirando. Y van entrando los principios que van a ayudar a los del flujo. Entonces, lo que viene es que se van tocando. Se van adaptando al flujo, o sea, es un sistema perfecto. También está muy bien. Sí. Lo que digo es que el precio de es un sistema
un efecto de gente que está compitiendo con otro no protege que va a que uno está. Y ahí os cuenta que nosotros, como players, nosotros no competimos con el mercado. Cuando vamos en el mercado, nosotros no estamos compitiendo contra la responsabilidad de dinero, nosotros estamos compitiendo contra la presión de dinero. Vale, es como estoy jugando al póker, tengo que ganar a mi adversario, no tengo que ganar al casino. O sea, es algo parecido a eso. Entonces, por eso se contienen inteligencias, porque el que está ahí, lo que os he enseñado al principio, está para que el agregado gane el spread. Pero ese agregado de ganar el spread es gente que está viendo millonadas de volumen con un trade, gente que son miles de partidos que están mandando trades pequeños. Al final no sabes cuál es el dominante de ese grupo, pero sí que sabes que ellos son capaces de igual el flujo que les tiene, de ganar el spread. Y en cambio, nosotros como traders individuales, hay un consejo que se puede explotar, que es simplemente fácil, que todo está fácil. Entonces, de esa manera, es como yo creo que debéis pensar a la hora de generar sistemas. De aquí a la persona de lado. Eso es lo que se puede seguir. Intentar jugar a esos juegos de sistema entra en un cambio y sostenible. Eso es una de las cosas que pasa un poco ¿no? Que hacéis. Creo que hay gente que hace cuentas, se hace parte de que de muy corto plazo, ¿no? De que ganan en pocos segundos, ¿no? Esas las comunas no existen. O sea, si tú en este TGT entra y gana dinero y sale sistemáticamente, o sea, eso es cuestión de $1 billón que ya es. Eso es lo que llaman ellos que es todo. Todo lo que ellos ganan dinero muy rápido, en el mercado de trasales y ganan dinero, eso es toxiquísimo y te va a ¿no? Va a ser muy evidente, muy rápido. Eso es lo que decías. O tienes una inteligencia artificial que está aprendiendo de los demás y se ha pagado toda la leche, vale, pero si tú vas a hacer una explicación de esto, va a ir y te van a dinero, lo que te va a ganar dinero, pues nada. Pero no vas a ganar dinero. Porque ahora de liquidez va a ganar mucho. Claro, cuando habla de liquidez es un volumen que es que el precio no se forma, el precio no se forma, tiene que estar asociado. Igual una planta muy pequeña, pero con un volumen muy pequeño. Claro, eso es lo ejemplo. Esto de que he puesto dispone de información privilegiada, pues sí, porque digamos, si yo estoy en un montón de pools de mercado y tengo la fuente en la demanda por los dos lados, pues yo me entero perfectamente de la atender a está viendo la demanda de la fuente como es una mayor, porque lo que perfectamente. De hecho, por eso de que sí, se pagan por ella, se pagan por los datos, y no solamente eso, sino que en además, todo lo que traemos, o hay mercados, además no se traen en mercados, y los que hay proveedores de que efectivamente se gastan el volumen de spread más bajo para saber dónde se hace. O sea, lo que digo, o sea, meten un billón, o sea, el BID, en vez de poner el número de órdenes, llega un millón, le ponen una orden de 10 para ver si se la tocan, para saber dónde está el ministro. Y por eso es pagar, porque al final se está intentando sacar información a base de dónde llegan las cosas. Eso es pagar al que te refieres, no que paguen por que también, las dos cosas. Las dos cosas, pero que es cosa a comprar, una cripto la compra. Sí, pero sí. Nosotros, por ejemplo, sí que nos podríamos dar mejor precios si nos das el orden ID de la cuenta. O sea, yo tengo un volumen, pero no, ya se lleva la leche además y de que casi te tiene que la propios lo tienen. Sí. No, pues sí. Tienen que las personas que la cuenta tendrían la cuenta, están haciendo esa orden por los bloques. ¿Cómo? Dentro de otro bloque, sí, la general. Sí, además, luego también como bloque. Muchas veces pasa antes de lo que puedo vender, para que pueda vender y te hago, no es un poco complicado. Pero ellos son unos empresariales que a su vez tienen otro más grande que claro, pero si al final es un juego de cascadas, ¿no? Que empieza de abajo, que es el retail, y aquí hay un proyecto que el juego de prime broker, cuando se cubre, y ya tengo demasiado cuando lo sube a prime broker, ¿vale? Entonces al final, el que está arriba sabe perfectamente a
Entonces está el mercado, o sea, esto lo sabes sin ninguna duda. Lo que no sabes si es minorista, si son compañías, digo minorista, ¿sabes? No lo sabes, pero sí que al final, el tío que decide una empresa quitarse la exposición de euro, al final es un tío de verdad que está en decisión, mira, que está cayendo un montón, pues mira, yo creo que ya, pues bueno, no es una cosa muy buena. Pues ahora que está a 10, voy a comprar ya euro. No, claro. Al final también es un tío que está tomando esa decisión en base al momento del precio, o sea que no, pero pensamos que son gente súper sofisticada, la que está detrás tomando decisiones de cuando plantean las empresas, o sea, para nada. Se basa en lo mismo que un trader, está todo en el mismo momento, en el momento más oportuno. O sea, eso. Entonces, lo que os quería decir fundamentalmente es eso, que nosotros, como creemos, la cosa es que se puede hacer. Yo creo que si fuera algoritmo, yo mi recomendación no sería buscar esa teoría, sino que tiene que crear un método de estar creando sistemas funcionales. De saber en qué momento tengo que tirar un método de es lo que estaría funcionando como y si no es fácil creando sistemas, lo veo complicado. Otra cosa, vamos a ver también. Si van a ganar dinero con dinero, pues igual sí, no sé, pero si van a tener que tener volumen, pues luego tiene que ser algo que funcione una evolución. Luego, de cuanto menos se tiene que la volatilidad del mercado mejor, yo personalmente también creo que cualquier sistema que hagamos debería tener poca correlación con la volatilidad. Porque la volatilidad se puede cambiar, es un driver fundamental de lo que hace la mayoría de a los traders. Yo creo que yo soy una estrategia que tiene correlación con la volatilidad y otra que no tiene correlación con la volatilidad, yo prefiero que tenga volatilidad. Aquí no depende de ella, ¿no? Cuanto más singular mejor, uso de la API. Yo digo, ¿cómo sé si me lo estoy haciendo? O este backtest que he hecho maravilloso, sobre todo ya cuando esté en real, voy a compararme con el resto de datos. Si lo que estoy haciendo, sobre todo con aquellos que son relativamente buenos, si voy a coger la masa de los 200 mejores datos y me voy a quedar indicador a ver cómo se comportan en yo lo veo, luego tampoco todo sigo lo que o sea, para que estrategias de voy a ganar dinero en 10 segundos, a mayor plazo, más difícil es encontrar la estrategia, pero más singular será. Eso también, seguro. O sea, cualquier estrategia, la estrategia típica de Batman, estas que se mueren, donde atacan 15-20 tipos, o mucho. O sea, más bien diría 10-15 tipos. Lo que están porque el año. Esas estrategias duran nada. No sabía ahora tampoco. No, puede estar 2 horas y según pegaba en contra, pues si justo pegaba a favor, igual puedes coger una de 40 tipos, pero lo que es noticia es el movimiento que está en el problema de liquidez, lo que te mira es el flujo táctico en base a la posibilidad del flujo que da un efecto de voto. Uno puede hacer más spread, la otra caja que con los tópicos, y todo igual nosotros con más volumen, pero nosotros dan más spread y el otro le gusta más. Sí, pero es que hacen unos análisis que lo que se llaman el decay, no sé si tú te lo habéis estudiado por ahí, pero se llama decay. Mira cómo de cuánto es importante de quitarse las posiciones de riesgo que han asumido. Tú abres 1 millón, con la liquidez, te vendo el millón. Pero oye, ¿cuánto tiempo me das para sacarme ese millón? Va mirando la evolución, todo aquello que, claro, que ya realmente a los 5 segundos, si te ha dado más de 5 segundos y quitas ese millón, que claro, ya cuesta 1 millón. Bueno, no es un gasto quitar rápido, pero 10 millones, tiene que haber una orden de 10 millones a los 5 segundos para su contra, que la siguiente orden que vengan es. Entonces, con condiciones similares, te la van a rechazar o se van a retirar, la va a coger otro con peor precio. Entonces, al final ya, pues ya nada ya hace 2 tipos, 3 tipos. Porque ya digo, puede decir que tal. Pero eso te digo, lo que pasa en OTC, o sea, OTC,
y el mercado de futuros, futuros muy similares. En los futuros también hay un montón de reglas que evitan que por este tipo de inversión de conocimiento y demás. Pero está bastante regulado. Y por eso se hacen también. O sea, que no es todo, o sea, en el mercado regulado, o sea, hay muchas imposiciones de cómo se pueden meter órdenes en el mercado, porque son órdenes de planes. De hecho, todo eso afectado. Entonces, yo lo que quería es eso, presentaros el dar una API. Idealmente nos hubiese gustado ofrecer los datos en bruto de lo que hacemos todos los clientes. Lo que pasa es que eso no lo hacemos siendo los asegurados que toda esa información valiosa que puedes tocar para darme o como pensas por uso de esa información a los clientes. Pero luego encima, como he visto que al final ustedes están operando en el mismo objetivo, pero los objetivos están muy interconectados. Si tú tienes es la función de tiempo real de lo que te está haciendo la cotización simplemente, tú te puedes hacer una idea, usando métodos bastante sencillos de qué está posicionada la realidad. También la información de esos movimientos respecto a los cuatro cruces, es que te puedes componer perfectamente de la moneda de el euro-dólar y corto y si eres trader, o sea, yo como manual, que es un manual de 6 pantallas, ¿sabes? ¿No? Que eres capaz de ver lo que está pasando en tiempo real, simplemente viendo las pantallas y viendo lo que está muy difícil hacer. La mayoría de veces hace situaciones de bancar o de educar. No sé, no es, pero si lo puedes ver, matemáticamente es fácil, según el tío es muy fácil de hacer. Yo creo que esa información es precisamente la información que dispone, o sea, que estamos queriendo desaportar la información que tiene, pero poder decir, pero el problema es que lo que es, porque tú puedes segmentar todo lo que quieres. El poder decir no ve, o sea, ve un ordenado, pero no sabe si ese proyecto le lleva a ser bueno o malo o no. O sea, yo aquí puedo poner unos indicadores traders malos o traders contra ricos muy cortos o como quieras hacer, pero yo digo, pues se meta mucho más. Es verdad que no es tan limpia la información porque no puedes ver si está metido en el dólar o no, pero es que, lo digo, el dólar genera el 8% de volumen. No, lo ha hecho mucho, el 60% del volumen de hombres es el dólar. Yo tengo para hacer una idea, si están a favor del dólar o contra, claro, va a salir rapidito. Es una cosa de igual, no tan limpio como deseamos, pero digo, lo podrías inventar y ahí comenzó la fuerza. Nosotros esto sí que lo usamos. Ya sabéis que no nos salió bien, nos vamos a ver con la tercera comunidad en el tomar, el tema de que vimos que cuando hemos visto que la próxima volatilidad, no es una próxima volatilidad bestial. Ha caído la volatilidad y en veces la volatilidad está haciendo lo contrario de los movimientos de la masa de clientes, pero la masa de clientes tiene que encontrar el mercado. Entonces, si el dólar cae, imagínate que está haciendo el dólar cae, y la mayoría de clientes no hay control. Pues el dólar se sigue poniendo largo. Si no hay continuidad en el precio, el precio va a perder. Eso es lo que lleva pasando en los últimos años. El mercado se está girando por la. No hay una ruptura. Bueno, pues si hubiese puesto en el Nasdaq, seguro que es necesario las estrellas. Claro, para teniendo un discurso últimamente y el mercado va a subir. Eso no ha pasado en divisas estos años. En 2016 hubo movimientos muy fuertes que decía, no pueden porque la volatilidad. Eso es lo que he visto antes donde se creaba el sector. En DB es un poco lo mismo, pero simplemente que manejamos también por datos de la comunidad y dejamos lo mismo porque todavía no sabemos si la volatilidad, simplemente quisimos protegernos un poco con el tipo de stop loss. El otro era puro, nosotros quisimos proteger. El modelo que yo creo que se va a ganar, porque por ejemplo la vida está en 90 por ahí para ganar, pero ya hemos sacado ahora uno, que se llama el Z, y ese sí, que ya coge. Bueno, hay otras cosas que ver. Para que veáis maneras de pensar. Yo cojo el WT y pienso, no, pues el mercado siempre va a pedir que los traders de ventas, o sea, que lo que sea, porque bueno, esto depende del volumen,
cantidad. Bueno, vale, pues suponiendo que esa hipótesis es cierta, ¿qué significa eso de que ir en contra? ¿En contra de qué? Porque cuando un tío lleva una relación abierta de euro dólar, lo sabe. ¿Lo tengo en cuenta? ¿O tengo en cuenta el tío que abierto de euro dólar hace poco? Entonces, la temporalidad necesito acortarla de alguna manera. O sea, ¿qué información poco? Bueno, pues hemos visto que el mercado es mucho más sensible a datos muy recientes. Y es como una agenda de recetas. Y ese sí que lo tiene posicionado la vida. Y eso ya lo hemos facilitado en real, hace las mismas operaciones, o sea, hemos sido súper minuciosos a la hora de llevarlo a cabo. Es un parte de la gana, esperamos que gane. Lo que hemos visto, por ejemplo, como pista, que el mercado es muy sensible al flujo muy reciente. No es, cuando vaya a pasar una semana, ya ha asimilado el mercado y ha sido capaz de sacarse quitar el riesgo rápidamente. Todo lo que ha pasado hace mucho tiempo ya es irrelevante para el momento de precio más de corto plazo. Entonces, son cosas que vosotros podéis hacer. Yo puedo saber los datos de los nombres, si están dados un poco, se les da. Pero eso es, la estrategia correcta con un número de recetas sería aprender el título. No, debe tratar es el que es padre. No estás jugando a la banda. Pero el doble está. Lo bueno que sabe, lo bueno que tiene es adaptativo. Se adapta al mercado porque el flujo que llega de la gente se adapta a lo que está haciendo el mercado en cada momento. Entonces, yo ya digo, me extrañaría mucho que ese igual que el doble Z, también me extrañaría mucho que no haga. Ya nosotros trataremos más por los costes de esta mano. Y toman también no se tiene bien los costes de la demasiado. Vamos a ver un poco de impacto porque se pega por la noche con los crecimientos está haciendo crecimientos de inversión. Forex, cualquier operación que hagáis por la noche, que os haga por ejemplo la noche, inmediatamente desde las 11 y la 1 de la mañana no hay operar en el sistema. Si opera, no sabéis, morir todo por piso. A todos los estos porque no hay no para de ganar, que operan entre el mercado y las 12 de la noche, tendrán, cuando le meten 200.000 euros, es el tipo que parece que imagino que nuestras plataformas estarán se bajan de la gente, pues es rapidísimo. Por eso porque ahí es mucho más visible, ¿no? Nada, pues, como estamos también, ideas de datos, estamos trabajando. Sabéis que esto el efecto es más que nos mató, para hacer realmente el dolor a nivel empresarial. Todas las prácticas que tenemos, no hay por qué parar. Sí, los desarrollos que tenemos que parar, la regulación, y bueno, para sobrevivir, básicamente. Ha sido un año muy duro para la web, pero lo bueno es que lo que sí que debemos ser aquí ya estamos orientándonos más a la publicidad. Por un lado, creemos que nuestro sistema de reforma funcionó, lo estamos teniendo y lo vamos a modificar. Si quiero que lo veáis, porque no es seguro que lo hagamos, pero si veáis un planteamiento de cada uno quiere ir a un planteamiento de coste cero. Para que no más comisiones. Sobre todo por la parte de inversión. Entonces, ¿por qué pensamos eso? Porque hemos visto que la comisión es factor determinante a la hora de la cartera. Y nosotros lo que vemos tomar el negocio, lo que se basa fundamentalmente es en atractivos servicios de los demás es tener 1.000 millones de inversores. No en, si yo tengo 1.000 millones de inversores, es evidente que vendrían todos los clientes a algo, o sea, es indiscutible, pero por lo que es un poco módico, pero no tiene 1.000 millones de inversores. Entonces vamos a buscar apoyar esos 1.000 millones de inversores, quitando las comisiones. Yo tenía todas las comisiones excelentes, está pagando Darwin, porque va a pagar.
Entonces, el modelo, vamos a meter la posibilidad de ponerse corto en los datos. Vamos a crear el impuesto al Darwin, que va a cotizar también, y podéis hacer estrategias contrarias. Pero te digo que podría perder los Darwin. Sí. No, muy corto plazo. No, hay que ver ese tipo de que claro. Lo que pasa es que sí, lo que pasa es que va a comunicar con el Darwin API, ¿sabes? Oye, nosotros estamos viendo sobre todo en el corto de un producto de servicio. O sea, aprovechar determinados momentos de calentón de todo el mundo que hizo los ciclos, ¿no? Está todo el mundo ganando, pues yo tengo que coger todas las estrategias que tengan menos de 3 meses, que se muy bien, tienen una pérdida humana, hay 100, porque pongo otros de mercado. Una que lo hago con meses totalmente. Entonces, ya muy corto plazo. Pero nosotros de qué vamos a ganar? Pues vamos a ganar de la internalización del largo y el corto. O sea, vamos a liquidar. Sí, vamos a liquidar posiciones de posiciones largas y cortas y hagamos el swap. No tengo largo y corto, utilizamos el neto de swap para darle. Y luego para. Esto es lo único que queremos ir, porque tenemos que enseñar los más invertidos, pero está bien, porque por ejemplo, a 141 ya hace una técnica de claro, yo gestionaba ese punto, lo que hago es no mando el total y ganar el swap y ganar el spread. Ahora spread. El spread es lo mínimo que puedes dar para no. Vas a hacer lo que hago de lo que ganar. Claro, ya digo, esto es un impacto muy fuerte de nuestros mercados que tenemos que ir ahí, pero lo tenemos clarísimo. Yo no quiero, yo cuando monte esto lo hice realmente para que seamos un pequeño de empresa y que seamos los como se está operando ahora, eso es sostenible. No vais a tener conflicto de interés, lo vais a hacer de una forma limpia, por decirlo de alguna manera. O sea, si conflicto de interés, bueno, tú sabes que siempre cuando hablamos de los brokers, que son creadores de mercado que deciden entre ellos, al final nos están aprovechando un poco esa información para ir en contra del minorista, tal, vosotros vais como hasta ahora. O sea, si queréis en interno, lo que somos en el mercado, lo que pasa es que no vamos a el mercado para mandarle la orden a la empresa. No lo estáis mandando. Sí, no, pero estoy hablando de los inversores. De inversores. Estoy hablando de los inversores que apuestan en el Darwin, que cotizan. Sería como un ETF. Sería como un ETF con las. Esa de las dos cosas. Lo que pasa es que queremos, es una apuesta, pero no lo estamos predicando. Como os he dicho antes, el 5% de las cuentas que dan son las de mucho volumen, son de más volumen que el 40%, y solamente cierran más la comisión. O sea, sí que tiene que haber cuentas de gente que lo hace realmente más. Entonces nosotros no vamos a incentivar, no vamos a pagar millones de pesos. Nosotros lo que vamos a hacer es además para que no tengan esa simetría, porque si yo cobro un 20% de verdad, no cobro ni un 20% sobre el que pierde, que es lo que ocurre, que hay una simetría que todo el mundo va a querer venderse en fondo. Entonces estamos haciendo todo también, porque estoy intentando hacer que la gente gane y estoy incentivando que la gente se ponga en contra, pero igual entonces lo que vamos a aplicar es ahí un management fee, un performance fee sobre el tipo que estás sacando de corta, de 2% anual. Es una especie de swap adicional por el 2%. Eso, ya digo, se hace para evitar la simetría. Yo no quiero cómo funcionar los días de mercado de no puedes perder, cómo montar la horquilla, porque sería como si tú tuvieras una horquilla de ETF y su inverso. Y ahora ya tienes el precio de mercado. Tú tienes el precio de mercado de uno y del inverso. Luego yo tengo el precio de mercado de uno. Sí, vale, pero puede ser que los dos bajen en un determinado momento. No, pero eso te va a ver como que. Tú no vas a ver el ministro va a estar por debajo de igual que en este caso. Igual. Yo tengo que claro. Porque puede ser que el inverso pierda entre un 0,5% y otro 0,07%. Claro, entonces, ¿cómo queda la horquilla? Claro, me sale bien el mercado.
Lo que hacen no sacar ese valor del mercado. La que da Darwin y le doy el precio que viene segundo del mercado. Eso es lo que hace cualquier. La que da no la pones en el mercado, no la pones para que se vea en el vídeo. Queda un mercado alternativo, o sea, estoy andando por el puerto y nada llega al mercado. O sea, estamos ocultando lo que realmente está pasando. Pero después seguimos siendo mercado. Yo vale el spread. Pero ¿qué hago ya? Tipo, algo hay que ganar. O sea, esto es como un modelo para poder impulsar la relación de inversores. Y luego, muy probablemente otras cosas que vamos a hacer, o sea, nos quedamos con un porcentaje más, porque el Darwin va a ganar más. El Darwin alto, entonces los precios van más. Con lo cual, de eso también nosotros vamos a usar más el modelo del lado de personas. Pero a cambio, a los traders que tengan un porcentaje, una cantidad de inversión, un plan de inversión que determinaremos, que va a preparar el objetivo. Vamos a apostar más por. Nosotros ahora mismo tenemos 300 tíos con capital, pero me aporta valor y no es para lo mismo. Hay gente que es más profesional. Si, por ejemplo, un trader es bueno, que lo tenéis como tal, y está en una racha mala, que pueda por lo menos en esa racha mala subsistir con algo de tipo de. Al final, casi como un gestor, un poquito de cómo moviendo ahí hacia ese nivel. Como dejar el negocio de brokeraje y No. Va a ser 100% brokeraje. Bueno, pero 100% brokeraje. Ahora por los traders. Bueno, más que brokeraje, plataforma de distribución antes era brokeraje de brokeraje de division y ahora es brokeraje de plataforma de distribución, como la plataforma de distribución de los fondos, como brokeraje, pero que realmente no distribuye los activos que invierten los fondos que distribuyen. O la función de distribución de por ahí. No explico. Claro, no, pero a lo mejor dice hacer un feed directamente, o un feed del 20%, pero el 20% sobre el 5 cada vez que encuentras uno de los programas. Y es que corto o largo. Lo que no podemos Darwin por comprar y vender. Es que no tenemos que comprar nada. Tenemos que comprar, o sea, si hago precios, es que no intermediarios no debe comprar nada. Lo que yo no debe ningún valor. Es que no debe ningún valor. Nosotros no vamos a comprar nada más de performance, o sea, más sentido no se va a comprar. O sea, más que nada del corto, se pone corto por el valor que estamos buscando de porque no se conoce. Pero de largo nos llevamos un performance fee que se va a compensar en la comparación fee. Sin dudar, o sea, un trader, si Darwin funciona, sin duda un trader lo que más va a ganar es un Darwin. O sea, ninguna gestora así, por seguro que es porque nosotros tenemos más capacidad de profesión a un trader que la gestora. Porque nosotros ganamos más que la gestora. Pero vais a llevar un momento vaya a futuros y acciones, que es donde digamos se mueve esa masa grande de futuros. Luego la cosa es una cosa porque estoy importando ideas sobre el mundo. Estamos viendo cotizar ya los estados invertidos, están cotizando los estados invertidos para ver si hay cosas ahí con los que hay que tener cuidado. El cuidado de que se genera bien la ejecución del inversor. Pero eso como la web estamos buscando la manera de además que veo sistemáticamente que la gente quiere estrategias de trading, pero sin pensar en la capacidad que tiene la gente. La gente piensa en ganar dinero, no piensa en cuánto dinero puede llegar a ganar dinero con esa cuenta. Y hay mucha gente que se dedica a la estrategia y después no se cambia todo las operaciones, o yo qué sé, determinadas cosas que hacen aumentar muchísimo la capacidad, solo que estamos hablando de ese privado. Es el privado que es el SAN tiene 4 millones, pues es que estaban dando órdenes de 20 millones en el mercado. Es una manera para darle más flexibilidad al trader para poder hacer una operativa que haga así. Estamos hablando de unos serie no se puede funcionar. Es otra de las cosas que estamos trabajando, que queremos hacer una plataforma de gestor. No hay todas las plataformas son de trading, pero no hay una plataforma de gestión. Entonces, no es una plataforma de gestión porque te va a orientar a la información de cómo montar tu capacidad una vez que tienes aspectos de
más fácil escalar tu capacidad que tener una estrategia. Digo, sobre todo si es más conocido. Yo creo que hablo con Sergio, continuamente evolucionando las estrategias. Continuamente, lo que te he dicho antes, no es autoestrategia, ya es una evolución de adaptarse al mercado con la fábrica, es que eso es. Hay que tener un sistema de claro, ese es pero ahora ya se hace, no, ese es lo que pasó, ahora también decía como que ese metió empezó a meter órdenes a la cabeza, y empezó a meter órdenes mucho más grandes a las 11 de la noche. ¿Y por qué? Porque este tío, o sea, este tío está gestionando un montón de sitios. Nosotros los programas que tenemos. Por eso queremos incentivar a que la gente tenga dinero para ver el mercado. Este tío estaba ganando órdenes de 20 millones, también en Perder, a la sustituta, mucho bloque además, y después se llevaban a un equipaje de 3 tipos, 4 tipos. Y nos dimos cuenta que no tiene que también es un blanco, ahora total, o sea, esta manera lo que hace daño es claro, es sexual, por eso digo que nosotros estamos trabajando para diseñar una herramienta para que el proveedor tenga más flexibilidad y más control sobre las órdenes que está mandando. Entonces, en este caso, es un sistema que está ganando y los superiores que le piden esas prácticas. Claro. Por eso no vale para nada. Claro, no vale para nada. No vale para nada. No está. Claro, no vale para nada, pero sí que se puede hacer mucho para evitar eso. Y eso es una responsabilidad. El primer día que pasa eso, nosotros inmediatamente nos pusimos a contacto con él. Pues voy a probar. Bueno, también, justo ahorita hay un proveedor de proveedor, nos sacamos el montón de proveedor, nosotros también nos pasa. Estamos sistemáticamente probando un mandato grupo. Y justo ahorita hay un montón de proveedor, nos prueba otra vez. Pero volvió a esa proyección de demostrar y el tío nos ha ido bajando necesitamos más por un lado tenga más flexibilidad y por un lado incluso hasta limitable, ¿no? O sea, llega un momento que si ya tienes X millones de inversores o mandes una orden en determinadas horas no vamos a copiar o no vamos a mandar la orden a los inversores, aunque no se produzca así de se compra una operación proporcional o operación de datos preferible a perder el mercado. Sí, pero siempre se está continuamente ahí evolucionando. Yo sigo confiando en es verdad que hay mucho cuidado. Y esas cosas no se pueden tocar. Y el gran medio desarrollador del sistema como un mercado. No tanto como un mercado. Sí, las cosas no. Pero vale, si yo no le dan precios, también el mercado le vuelve 30 fines, luego precio medio, a todo, al inversor y al desarrollador, no. Porque va por detrás, eso mismo es una medida de infraestructura, que va a poner a leyes y los inversores van por detrás. Lo que sí que hacemos es publicar la información, no es la diferencia. Porque ahí te puedes aprovechar y hacernos y aprovecharte de los inversores para ganar tu dinero. Eso es el dinero y los inversores, pero mejora eso. ¿Qué prefieres? ¿Pagar dinero por 3 millones durante mucho tiempo o dar que tardar una semana y que se utilizará para precio más para las inversiones? No. Yo creo que probablemente está en la suma y los 1%. Mi sentido tenía menos cosas. O sea, es un 10% peor que los inversores. Solo falta que hagan algo. Sí. Pero eso es precisamente lo que estamos, lo que se tú empiezas un camino de estos y te encuentras con todos los problemas, ¿cómo te vas a empezar? El problema está que ya digo, es un problema de los trabajadores. Cuando va el tema, es muy crítico porque es que se acaba el entendimiento, es que al final que están bien ganales, cuando ponemos los propios grandes, son capaces de aguantar esto y salen de los no se caracteriza por innovar, se caracteriza por tener un futuro para buscar, y al final han traído otros y los han comprado, y van hablando del mercado. Porque, nos ha hecho un protocolo, está en el siglo XX, toda la proyección que teníamos de desarrollo la tuvimos que parar. Pero el apalancamiento de esto es porque tenemos apalancamiento. Es que el cliente, como dices, no estamos de el cliente se va a. Es una sensación de embarguato.
Eso es, claro, da igual. Digo yo, bueno, oye, si queréis hacer que de pronto no soluciona eso. Ni lo habéis valorado. No valora todo. En este caso, la regulación, tener que proteger al inversor y no el bono. No es al revés, porque es al revés. Bueno, yo creo, porque la voy a pasar a Ani para que vea cómo funciona la moneda y yo. Yo creo que si queréis hacer algo realmente distinto, o sea, yo creo que aquí hay gente muy buena a la ponente, de verdad que lo que mucha calidad. Pero yo creo que esto se trata de innovar. O sea, yo creo que esto innovar y innovar. No sé, lo hacéis hacer, no sé, porque todo el mundo dice, yo creo que es complicado. Como es conocer lo básico para conocer las cosas, pero es que innovar, yo creo que la bonitía es sí que puede ser esa información. Y lo que es, aquellos que llevan computer, debemos intentar aprovecharlo o intentar hacer cosas, y yo digo, nosotros no hicimos mucho nada aún, pero sí que creo que cuando estamos en un corto, que vamos a estar y en una bonitía y nos encontramos en algo, creo que el reglamento sabe muchísimo. Antes tenías solamente una pata que voy a tocar, ahora voy a tocar las dos y son distintos activos. ¿Vale? Entonces, yo creo que es realmente mucho más grande y bien, eso es muy importante. Ya está, ya. Sí, desde hace 6 datos de ti, muchas veces me lo tenéis aquí en el compartimos datos de ti desde hace 6 meses, tenéis datos de año y medio. ¿Vais a ir ampliando hacia atrás? No, porque es que son datos que hemos ido cogiendo. Entonces, pasar jueves, la decisión un día de que nos llevamos todo, ¿vale? No sabéis cuánto vale una compra de la parte de un historia es que la complejidad de la respuesta. Por vosotros que no, que se busca por ahí la vida con datos, lo que es que yo una calidad. Que yo ya llega un momento que prefiero, yo creo que eso lo luego más. Pero vais a ir ampliando hacia adelante, o sea, nunca vais a, la fecha de adelante se va a quedar contestada. Lo malo, o sea, dentro de 5 años, pues no había claro. Sí, pero bueno, están ahí y lo mejor eso que quedaba. Hola, buenas tardes. Soy Rosman Spanish, bueno, como les decía, es posible que cuando nos conocimos el año pasado, hablo nada de esto. Pero ahora hablo suficiente, pero no como para explicar más cosas técnicas. Entonces, you have to talk to me for 1 minute. Doing in English. Tenemos a Beira aquí, no te preocupes. Muchas gracias. No has entendido la broma. Vale. I'm going to continue from Javi's example. He was mentioning, we talked about that particular Darwin. And then I want to take us through the Darwin API in context. So I want to take it through, like, let's take a look at a Darwin, talk about the context of how it's different from the traditional asset, and then how the Darwin API helps us in establishing these differences and then building on them. So the difference between a traditional asset and a Darwin, because I'm a Darwin provider, so I can assess the differences much better than somebody who hasn't built a Darwin themselves, because I can criticize myself and see how the Darwin API helps me. Right? So before the Darwin API existed, let's assume this is me, then over time, a traditional asset will have its periods of
upwards movements and downwards movements, right? So you call it a bull market and bear market. Our Darwin asset is completely different from a traditional asset is that edge is defined. Okay, so if somebody is succeeding trading an asset or a group of assets, short or long doesn't matter, their edge will be definitive over time and you can see them, right? So if you, let's imagine we're up to here and you look at this Darwin asset prior to this, you have a very clear view of this person's edge and this person is able to tackle his underlying asset profile really well. By the time it gets up until here, you sort of developed an expectation of that there's a particular channel of behavior that this trade follows, and if it deviates too much from this channel, then over time I can make a very good, quick assessment of whether to remain invested in such an asset or not, until two things happen. The asset deteriorates too badly, or the asset eventually reverts into its previous channel of behavior, right? So how an asset like this differs from a traditional asset that there is absolutely no way you can predict, nor do you have the information available to you on how to invest in a traditional asset this way. It's impossible. You can't look at a chart of the euro dollar and go, right, this is the right point because the bear market will end here. And this is the best point for me to start trading because the uptrend is about to exhaust here. We're not coming up with theories on, the market is topping or selling the triple bottoms and pennants and flags and all sorts of other technical analysis stuff, right? So from this perspective, how do you access information both as a trader and as a Darwin investor? Where do you get this information? In order for you to do one, two, or both things. One is there a way for you as a trader to get information from somewhere that allows you to tailor your action as a trader? So let's imagine, let's take an example, you're a volatility trader, okay? You like trading news now. And NFP comes and suddenly you're saying, okay, now it's time for me to enter. There's no other information, if you're a trader, other than news releases for you to make a decision on what to do going forward. But if you imagine you had information that allowed you to determine after the events come out whether you should enter or not based on what you see, right? There are several Darwin assets that trade volatility. Good Darwin assets will trade volatility well, right? So we have examples like, I'll pull up an example now. THA, yeah, THA. So THA is an example of a very good Darwin where the guy's core hypothesis is trading volatility. Major events or events that he perceives will generate volatility. He's a very experienced person. He knows the market volatility profile and he trades a bunch of underlying assets and primarily news events. Let's assume I'm not him, which is obvious, but I would like to benefit from this information as a trader, right? As an investor, of course, I want to invest in this guy because it's clear that his behavior, his alpha, is consistent over time and it hasn't deteriorated. Yes? But if it were to have deteriorated, unlike a traditional asset where you start things like dollar cost averaging and you start creating yourself a new average position, in a Darwin's provider's case, it's immediately clear that the person has either lost his edge or his edge is experiencing trouble. Therefore, do not remain invested in the guy until you see clear evidence of his edge return. Right? You can't do that with a traditional asset. Say this asset stopped here and suddenly it went down here. You would be very hesitant to remain invested in such an asset. Or you would do what we do with traditional assets. Keep buying, and cost averaging yourself down to a bit. Where does the Darwin API come into this? Why am I talking about all this? Because it's important to understand the key differences between a Darwin asset and a traditional asset in order to really benefit from investing in Darwin algorithmically or via the API. Or you don't have to be an algorithmic trader to use the Darwin API. You could get together with people in the community who are already building the Darwin API to express your ideas and have them develop for you. The important thing to understand is that whereas in traditional assets, you have no, as I mentioned, the euro dollar example, let's assume this is the euro dollar. You will traditionally follow technical strategies that allow you to
come up with some way of determining tops and bottoms or some way of getting back into the market and affect prices. Whereas with the Darwin asset, the key difference here is that there's no bear or bull market context in a Darwin. You have either alpha existing or alpha deteriorating. At the point where alpha is deteriorating, unlike a traditional asset where you would try to average yourself back into a good price, let's assume this is not the euro dollar. Let's assume this is the S&P 500. We follow the market hypothesis, general market hypothesis that markets over the long term, something like the S&P will make you money if you remain invested for decades, right? Invest in an S&P 500 tracker fund or something, let them really stay and whatever, walk away. You can't follow the same principles for the Darwin asset because, and then not only can you not follow the same principles for the Darwin asset, it's an advantage to you not follow the same principles for the Darwin asset because a Darwin asset, if it deteriorates, becomes an immediate candidate for exclusion. But while a Darwin asset is performing at its peak, it remains a good asset for continuous improvement. We do not have the ability as normal traders without the Darwin API to get this information from the market. This guy is able to trade his underlying instruments better than us. He's able to short them, he's able to long them better than us in theory and in practice. So what is the better option for you? Would you rather trade his instruments, his assets in his particular asset? Or would you rather invest in his performance? Right? No brainer. But there has to be an exit clause somewhere, and you have to be able to define that exit clause, and you have to be able to monitor for that exit clause in order for you to sort of exit the party early or remain invested in the party. So the Darwin API allows us to achieve use cases like this, where algorithmically you can create portfolios of Darwins with a certain criteria that is a lot more flexible than the filters on our platform allow you to. I don't know how many of you are familiar with the filters on the Darwin X platform. Are you familiar with them? So with the Darwin X filters, for example, it's a visual interface over here, and you've got these metrics. All of these metrics are available in the Darwin API for you to manipulate it. But a visual interface of this nature is a lot less flexible in terms of your creativity as opposed to the Darwin API. I'm not criticizing the interface, of course, it's a beautiful looking interface and all of that, very nice and everything. But for me as an algorithmic trader, I'm sorry, I work for the company, I love the company, but it's shit for me. Like I can't do anything with it algorithmically. Therefore, the Darwin API comes into play where it allows us to explore multiple possibilities of creating various criteria for looking for alpha and figuring out ways to exit alpha you are already invested in, figuring out really interesting new indicators that you can come up with that you've never experimented with before. Because two things: one, the API didn't exist before, and two, information from other traders has never been accessible to other traders. Flow is not accessible. Your flow is not accessible to me. If we're both, let's assume you and I are both traders in the same brokerage, you don't know my flow, I don't know your flow. There's only one way you can see my behavior. If I have a Darwin on this platform whose quotes and other diagnostic attributes are visible to you via the API, then you can make an assessment, compare my behavior to other events in the market. You could run technical indicators on my behavior, right? You could take your rate standard relative strength index or something of that nature. You could apply it to my behavior being representative in my return series that you saw earlier on, my scores, things like that. You can therefore form a better picture of how long or under what conditions to remain invested in me or to exit me. And me short. Sorry? Well, there's that option to be coming out that you should be short me, right? So that's in the pipeline. So when to go long or short me meaning portfolio of Darwins, right? Me refers to any number of Darwins you might have.
So you can come up with indicators, very interesting ones that I've built one for you, and to demonstrate that it's actually really easy to build them. I built it literally 15 minutes before we got here, which was an idea that Kari gave me several weeks ago. Which was, imagine you're a trader, again this volatility example, and Kari told me back then, he's like, could you come up with a study with the Darwin idea whereby you want to trade the news, and let's take a look at what a portfolio of the best volatility Darwin would be before, during, and after news release. Can we do that? So that's why. So the Darwin idea makes these things possible. You can come up with interesting ways to apply traditional statistics that we're normally so fond of applying to things like, oh yeah, I'd like to look at the correlation. I'd like to calculate the Pearson correlation between the euro dollar and the GBP dollar, the euro dollar and the US dollar price. I'm so smart for doing this, applying a model that is Gaussian to a data that is non-Gaussian. People are doing these stupid things with traditional assets. They're not thinking that application of statistics is invariably very difficult to series that have so many different properties. There are random walk behaviors, there are mean reverting behaviors, there are all manner of other stochastic behaviors that we can't possibly predict in a traditional asset. But with a Darwin asset, it's completely different. You're not interested in all that low-level information. You clearly have alpha that is presenting itself as growth, or you have deterioration that is a breakaway from that growth. Right? So at that point, you need to have the ability to form the criteria to remain in the growth or exit from the growth, and B, to be able to monitor it with some tool, aka API. So, in terms of what the API allows you to do, it's a prerequisite that you use the API. Of course, you need to have programming knowledge. But the nature of the API, the things that we've noticed after launching beta phase of the API is guys like me who are programmers. People who have no programming background are coming up with ideas on a community board, and other people who are programmers are coming up with extremely amazing tools using the Darwin API, and I'll show you one of them now, using other people's ideas. So there's like, let's imagine this room has 5 programmers and everybody else is not a programmer. So previous sort of deterrent to this thing, API related was that, oh, I'm not a programmer, give me a tool, give me something visual, some big stuff. But the Darwin API sort of allows this crowdsourcing of information, crowdsourcing of skills and data, and allows you to share that information. So, in terms of features, everything you see in terms of core histories, any information you see on a Darwin's listing, on the Darwin exchange, is accessible. With the exception of a few things like we don't share equity. So underlying account trading entities, we don't share that sort of thing. We don't share a time series of investment data by investor for investor because that's sensitive. What we do share is rolling equity, rolling AUM over time, number of investors in a Darwin over time. We share that sort of information. Anything you see on the platform in terms of quotes, scores, divergence, current capital, return, underlying metrics, etc., are accessible to you. How does this make life more interesting for us as Darwin investors and traders who want to use this information for our own benefit? In a few ways. So let me open up. So also investors' capital. Investors, AUM in the Darwin. So not specific. So for example, you're investing in this guy. You might not want other people to know your exact investment in this guy. So we're not sharing that granular information. Because at some level that is investor IP, and you don't want to compromise on it. What I was mentioning in terms of, before I go into some use cases with the Darwin API, I want to sort of show you some tools. I can't load natural capital solution. Took too long to respond. Ah, no. Yes. Doesn't matter. We'll wait for him to load.
So let me run you through the Darwin API in terms of all its various components. In particular, what we're talking about at the moment is encapsulated in the Darwin Info API. The Darwin Info API is basically the programmer's interface to everything diagnostic related on the platform as regards to Darwin. So anything to do with scores, attributes, your current score, an entire history of your scores, your quotes, anything to do with, for instance, so we have data represented in two formats on any Darwin. We've got quotes in a line chart, we've got candlestick chart. You can pull all that information via the API. You can also, I think the most important feature of the Info API here is the fact that you can filter for products by certain criteria. And this is probably one of the most important things that you as an investor or a trader needs. So let's imagine, where's my choice please? Okay, so we were on the subject of monitoring current performance of the portfolio Darwin is constructed. Or we were also discussing the how use case. Hey, my main behaviors associated with good volatility trading Darwin. So the API, particularly this filtration mechanism in the API, is relevant to our discussion. The API allows us to create dynamic filters, or we can specify a criteria. Basically, the visual criteria chart, the setup filter chart that we saw earlier, it allows us to create infinite variations of criteria, feed them to the API, and get a response of the number of Darwins that fit that criteria at that point in time. Right? So let's imagine, traditionally, if you went to the platform and you said, oh, THA looks good, and LDS looks good, and this other guy in NPI looks good, let me just take all these good guys and put them in a portfolio of buy and hold. That's a traditional approach that you're migrating over from your traditional investing mindset. But what if you could define certain criteria like the one we were talking about just now about volatility, and look for Darwin that traditionally trade at certain times, as opposed to like just having a certain profile. So let's imagine we want to look for all guys who trade NFT and trade them really well. So give me you don't need to be programmer for this, give me the parameters. How do I find a Darwin? How do I find a Darwin who trades NFT? What's the first thing I will look at? Come on. The first thing I will look at is the time, right? The time of the NFT release. So let's imagine the NFT release happens at 12:30. The UTC or EST or whatever. So it happens at time T. So I will look for events at a certain time that I know from my experience or from watching the news economic calendar that these events spike volatility like this. Then I will download. Let's imagine I want to download. I don't know anything about Darwin assets in my portfolio other than let's imagine I want to filter by these scores. So I can tell the API, give me everything. Obviously, I want to invest in good guys. So give me everything, for example, that is greater than DS65 to start with. Because I don't want to go through 4,000 Darwins and go through each and every person's time series and go, what do you do at 12:30 by the way, and just find out what that time series looks like. The initial mechanisms I can do by filtering by a certain attribute. And to come up with interesting use cases like the volatility example, I can then take that time series, all the quotes for that portfolio of Darwins that I get out, and I can look at their behaviors at particular times, like in this volatility example. I want to look at everybody's behavior before, during, and after the NFT. What does that benefit me with? Well, for two things. One, if the guy is good, then over his entire history, this portfolio will have performed well over its entire history because the guys have demonstrated good pre, on, and post event behavior. That's one use case where you can create a volatility portfolio of the best guys using
other is if you yourself are a volatility trader. But your success is, for example, not licensed with the API. You can use the API to curtail your own behavior based on the actions of other people. How does that work? For example, you see that the NFPs come out, and the three top guys, the THAs, LBSs, and another volatility. Let's just use THA and LBS. THA and LBS. The two major volatility playing guys have suddenly spiked up 5%, 6%. Right? And they're doing really, really well. As Hari mentioned earlier on in his part of this segment, liquidity providers are not sitting around waiting for you to extract funding from them. When there are huge movements that create asymmetries of this nature, there's only one source of information in the retail trading space that at the moment allows you to get access to this information in real time. And that is the Darwin API. Otherwise, there are other options. You have to go either be part of the operation somewhere where they have access to the flow. It would be illegal for you to tap that flow and use it. The other option is you're a Darwin API user who can see the quoted behavior of such traders pre, on, and post such market events. And that allows you to form conclusions on what you may or may not do next. If you know from general understanding of the markets or general market microstructure, you will understand that such movements are followed by either corrections or serious expenses. Right? So, if you as a trader would like to protect yourself or play it a bit more cautiously, your only source of information as a trader, not necessarily a Darwin provider. You don't have to be a Darwin provider to make use of the Darwin API. You can be a trader who can look at the behavior of people who trade like you by accessing their data through the Darwin API. At events that you trade, and then form your own conclusions at that time in real time. Should I enter the market? The guys who trade like me, who trade the same event, just skyrocketed 6% each. Should I really be entering when they're already at 6%? Or should I wait for the no? Or should I see that the guy I see that the NFT came out and really good for the time being question. But the guys who really traded well have suddenly gone bam, they're going 4%, 6% down. So you can infer that that guy's model, who's normally very good at predicting this market, has failed, and maybe this is a case for me to stay out of this trade. Okay? You're a trader, you do not have access to this information anywhere else. You can't access this if you don't have access to the API, you can't access this unless A, you are a market maker yourself, or B, you're in the ops team somewhere, illegally using this information. You shouldn't. There's only two other ways of doing it. So the only option is to access this information in a legal way where you are compensating the guy for accessing his information but paying him for owning it. You're not getting it for free. You're going to access this information for sake of trading or for sake of investing in it. It's a completely legitimate, proper way of getting access to information that is otherwise impossible to get, and B, fairly compensating the guy whose information you are using. Okay? Much better than the other information. Makes a lot more sense. The other cool thing, several cool things, I don't have time for all the cool things, maybe I'll put a blog post up with additional things. But one of the things that you can do is so with EWS example, that how you get your idea, there's some fundamental mistakes that traders are making since forever. There's some misconceptions that you can thwart by using the Darwin API. Now, so for instance, traders believe that the longer the backtest, as I mentioned earlier, with people are using pretty long backtests and trying these massive strategies that are over some point in their day, you've got no shot at using those sorts of strategies because alpha there is most likely a fail. The concept of building a strategy that lasts for 20 years is more than likely there, because you have to think in terms of A, microstructure, and B, in terms of how liquidity providers actually work. If you've got a backtest that looks like this, and you've got, let's say this is the guru backtest, yeah? And this is me. Which one
more appealing to you, to be honest. That one, right? But this is my Darwin, and that's the backtest. Now which one looks more appealing to you? My one. Okay? So the concept of overfitting historically the data leads to solutions where we have more shorts, more Darwins to short than to go long. Okay? And the DWZ sort of nips this example in the bud by demonstrating that the most recent information is the most up-to-date information about your hypothesis at the present time. With DWZ, we took a rolling X-day window. I won't share specifics with you, but we took a rolling window of data and we deliberately made it short within region variable shortness over time, where we studied the impact of our hypothesis, which I can't share with you. But again, I'm telling you that the window was extremely short compared to a 20-year backtest. Very short. Very, very, very short. 1 month or I built it, but it's very good. It's very, very short in hours. yeah. That's as much as I can say. From years worth of information to hours. Are we saying that DWZ is like a killer asset, of course, until I look like this in 20 years? No. What we are saying is that our hypothesis was centered around the most recent behavior in the market dictating what the market would do in the future. And that is only possible to comprehend and do something about if you are not considering long periods of data where, imagine this time series, like this is like 1990 or let's say 1995, and you're like up to here like 2018. Is somebody really trying to tell me that the dynamics of the euro dollar like 2008 still apply today? Come on. It's not possible. Like so much has happened in between. But financial crisis, we've had like regulation, we've had like all manner of things that changed the dynamics of decision making at the market level. The forex market, for instance, is one of the most efficient markets in the world for this very reason. Why am I talking about all of this? What's the relationship with the Darwin API? The best traders know this. Some of the best traders you'll find will not be trading strategies that will back this long years. I'm not saying I'm one of the best traders, but none of my strategies go beyond 2 months in terms of rolling back the same. None, zero. In particular, one that is suffering right now, ICX is suffering because I've lost my edge in the short term. I'm telling you exactly what I've been discussing at the moment. Even that has a very short term. And you can decipher based on this information, you can get the Darwin API to tell you, okay, find me the rock stars over these short periods of time whose behaviors I can either study to tailor my own behavior or whose behaviors I can invest. So I'm going to now sort of go to something slightly more complex, but it's with the intention of showing you the output. So I'm not going to bore you with the specifics. But this whole concept of take a criteria that is short term and see what it looks like. And is it something that I can invest in on a daily or other sort of, not daily, it's quite intense, but some periodic, some short period of time. Okay, so the Darwin API's filtration mechanism, the particular endpoint that allows you to filter, excuse me 1 moment while I pull up the interface. And I'll also show you, so I'll show you 2 things. One, I'll show you how it's possible to extract information, information in the sense, get me, for example, get me a list of Darwins who have had this much drawdown in the last this much time and have had this much return in the last this much time. And show me this every day or show me this every certain period. And I want to invest in these guys on some sort of rolling short-term basis. How do I do that? You can't do that
unless you can't do that without the API unless you're sitting with an Excel sheet and literally writing those values every single day. It's a very intense activity and it'll be prone to inaccuracy. But you can do that with the API. I'm just going to go over and give you an example. So I've defined a thing over here. Give me one sec. So that was like 6 lines of code that gave me all that information. Now, what is all of this? The criteria I've defined here in this very simple function is that show me all the Darwins at this point in time who have had in the last 6 months a drawdown of no less than 10%, who have had a return in the last month of no less than 5%, and I want you to order this list in terms of their return over the last 12-month period. So it's a pretty dense sort of query, right? You would have to set up a filter, monitor this filter on a daily basis, like write things down and do all sorts of things like that. I'm not saying this is some magic filter. I deliberately chose this filter as an example of how you can create a daily list. In my case, I'm doing this daily. So I want to get this list of Darwins. It's not very clear on this projector, but basically there's 74 or so Darwins in this. 70, how many? So there's 45 here, another 20 after. So 74 Darwins in this picture who at this point in time, at this very time span, satisfy this criteria. Now I could create a short-term portfolio and run it on my demo, where I'd like to exercise, where I'd like to test my short-term theory, which I can tell you is more powerful than doing long backtests. You could test this theory at no risk to you or anyone else by creating this filter, sending one call to the API every night or at whatever time of day you want, and say, give me this list of Darwins and buy them in my demo portfolio. Then tomorrow or at my next, let's say you're not doing daily, let's say you're doing weekly, or every Monday afternoon, or every Monday morning, give me this list of Darwins and buy them in my demo and forget about it until next Monday. Or every night at 9:30 fast market open, or 10:30 fast market open, give me this list of Darwins, buy them in my demo, show me the evolution of my performance in my demo portfolio over time. You can achieve these sorts of things. You could also create filters using the API that satisfy, again, my favorite sort of volatility example. You could pre-select people who have demonstrated good performance over time, and then inside those people, you could address some other criteria. For example, if you are somebody who's targeting short movements, as in small movements over time, then you're ideally if your curve is going to be good, your returns are going to be ideally, your timing has to be excellent, and you have to be very consistent in how you manage your business, right? So those kinds of guys are typically people like, are you guys familiar with NTI? The Darwin's NTI on the platform? I'll show you his example. So NTI is an example of someone who fits this criteria. Todos los años, cada año se ve un concepto. So, one more question. Yes, this is a beta version for the tester, or is it a definitive version for So this is the API. The API. Yeah. The API is display beta, and beta does not mean it's not used. Beta just means we reserve the right to make changes. Okay. In the people who already built, who died already built it. So
studies. And my colleagues in labs have done certain things. So those were all great for making trades. We're not going to make trades. If beta just means that you can see more things added to the corridors into the state. That's all that means. So this is an example of a Darwin where for him to survive, because he targets very short-term movement, this guy needs to have excellent scores in open and close strategy, risk, positive and negative risk consistency, and duration consistency. So based on this information, by just looking at this guy, wanting to find guys like him, you can go over to the API and go, right, get me anybody who has a decent Z-score, but also add additional filters that say, okay, give me OS and CS greater than 5 and greater than 6. Give me some R plus greater than 5 and R minus greater than 5 and DC greater than 5. Just by looking at one Darwin, you have all of this information in terms of criteria. And then go ahead into the API, use the API to create a daily portfolio or an X-period portfolio based on your preference. Find me all these guys to invest in. At so and so time, buy them into my demo portfolio. Monitor the evolution of this guy over time. That's the active investing part. You can backtest this theory with the API as well. So you can take this criteria and you can go backtest over time from the very first Darwin. He's in fact the oldest Darwin we have now. We have older Darwins than NTI, but before NTI we had, before those guys showed up, NTI was the longest serving Darwin in Darwin. But his history spans from 2013. Yeah. So I think he's 2012. Yeah, 2012. Las cosas que se recibe gracias al conjunto de gobernantes supera mucho. Eso también es un tipo de sistema cuando me da comprar, gana. Pero se me entrega como cada vez me dan. Para mí eso sí que es una señal. Es una señal muy positiva. Te digo, o sea, lo contrario de eso es una señal que una frecuencia grande. Que no me hace señal, pero rápido te da el dato del mundo protegido. Eso no lo vamos a grabar en la otra. Vais a ver vamos a poner una cuestión. No, al día, el dato diario y el tipo pero vais a ver. No. Okay, no, almost finished. I haven't put anyone to sleep, right? Okay, cool. So, I promise I won't bore you too long, right? So, this was an example of how easy it is. You don't have to be a programmer, but to be perfectly honest, this stuff is really interesting. You can actually, if you have the time, plan on the time, learn just enough, or just like follow our examples, like on GitHub. On Darwin Labs examples on GitHub, like you can download them and use them as with some basic instruction. And you still don't have to be a programmer. So I'm not sort of saying everybody go get a book and learn something. I'm saying that it's really interesting to try it. And if programming is a problem, you don't actually need to start writing code to use the API. If you have ideas, you can head over to api.darwinx.com/store. That URL over there. And here, you'll need some credentials that you need to write into us at info@darwinx.com that, hey, can I have API access? And with this access code, it's called an access token. Once you get that access token, you can then come and use, and you'll get an access token for each API inside the main Darwin API. You can come over here. Our teams have put together this really good API console where each instruction that you'd like to put to the test, particularly since we're on the filtration subject, let's stick to that. We have some documentation on the page that shows you what each of the parameters that you need to enter or how to enter them. It gives you an example of the output. But then inserting your access token up here, you can actually run these, enter your criteria, and run these programs, run these endpoints right here using the triad feature. So you don't actually need
programming experience. You need fundamental interest and knowledge to some extent of how to go about doing this. So it's not, and if you engineer an idea out of this, and you go, wow, I think I've done something really good, then you can head over to our community forums where there are developers, I'm one of them, who will hear your idea out and one of us produce it. It's like a very, now after we didn't really appreciate how vibrant sort of that API developer community would become on the forum until after the beta came out. So we have 3 or 4 guys coming up with full-blown solutions and tools that one of them I tried to open right now, but it's not accessible to me or on our server. I don't know what the problem is there, but you can trial your ideas, you can implement your ideas via the API console that we're putting together without programming. Right? So that's there for you to try. You have programming expertise, that's fantastic. It opens up several possibilities. But if you don't, it's not a deal breaker at all. You can use the API regardless. Other things you can do with the API to come up with new ideas, or not necessarily. So we discussed the edge, that the edge of a trader by definition should be somewhat linear over time. And if the person breaks away from his edge, it's clearly visible in his quoting behavior. Right? The other example we discussed right now is how can we take behaviors of other good traders and use them to tailor our own behavior based on what they're doing. Volatility, LDS and PHA went 7% up. I was planning on entering. Should I enter? Or LDS and PHA went 7% down. I was planning on entering. Should I enter? or that might be a good thing. They might have poured into a trend that now you have a better price. Depends on your account. You can do all of these things as a trader, not necessarily being a government. And the third thing is more specific to a Darwin or a certain portfolio Darwin. Let's say all of these use cases, you do use them, but they don't necessarily apply to you. And you do interesting things with one particular Darwin. So the API allows you to get in all the information you see on the platform, as we were here. So all this information, the historical evolution of this information is available via the API. So I'll give you an example of how that works. We'll take one Darwin's example. Let's take there's a Darwin called Uli. And I want to get the quotes, not the quotes. I want to get the scores for Uli. And I'll just quickly enter Uli here. Let's save them. I want to get all of Uli's scores, and I'll tell you why I'm interested in getting a historical evolution of Uli's scores. So now I've got all the Uli scores, the historical evolution of Uli in terms of Uli's diagnostics is now visible to me. All the attributes that matter, the evolution of his Z periods over time, that is actually a pretty good indicator of how you modify your representative decision making. It's very, very good to keep an eye on the evolution of Z periods. A lot of traders, for some reason, ignore this particular feature. It's a very important feature and a predictor of consistency for a trader. La asistencia estadística de una estrategia que realmente tiene que ser muy estable en la generación de su distancia. Si varía mucho, significa que varía mucho de la adaptación con la las dificultades es que una cantidad de vida significa que dos muestras tienen más estabilidad. Un trader que tenga una muestra de 2 años,
this is the historical evolution of these diagnostics over time. And now there are several use cases. So you may be interested in particularly one or two attributes, or you might be interested in performing something slightly more complex. Say you have machine learning background, right? Say you have some sort of statistical assessment background, and you're interested in doing some studies where you consider these diagnostics as features in a model that you come up with. I don't know what that model is. You may have several. And you want to essentially predict the future movement of this particular asset based on its diagnostic profile and not necessarily its quote profile. So I can tell you from experience that the quote contains so much information that it's coupled with, I'm sure, the diagnostic attributes. It's a very good, robust data set. But say you didn't want anything to have to do with scores, the quote on its own, like I said, behavior, edge can be somewhat linear, right? Somewhat, not like that. That clearly overfits nothing. Edge will maneuver over time and demonstrate clear deterioration or clear trend. With the score profile, the API allows you to conduct studies on the individual diagnostics or combined diagnostics. Combined diagnostics, of course, you can just visualize the D-score. So if you want a weighted view of what the diagnostics look like, the D-score is an interesting place to, is an interesting attribute to visualize. So if I were to just visualize how these evolution in terms of D-score, then one line for a Python programmer and a few for somebody doing this in Excel will allow us to see how his D-score evolves over time, has evolved over time. If you spot something that represents alpha, if you spot anything in the data this way, the API allows you to basically go through each attribute or go through the entire portfolio diagnostics from inception, from the day of our report. Okay? These are daily data. These are daily. These are daily. On that same note, quotes, where I was talking how much information does the quote actually have. So we were talking about volatility Darwinism. So one of them I studied before we came here is Darwin LBS, excellent Darwin, right? Really good bunch of guys behind it, and they know what they're doing. But it's very interesting to see how they correlate to market volatility. They have volatility base. So if you wanted to quantify their behavior, right? You have a Darwin, but you want something more specific, you want something more tangible, you can put a number on it. If we could do a study of, basically, I'd like to answer the question, how correlated to market volatility is LVS? You couldn't do that without the API before, right? So to answer this question, I did this study for you before I came here, so you wouldn't have to spend half an hour looking at me badgering through code with it. So I'll just load it up for you here. Alright. Okay. So this is, oh goodness me. Sorry. Let me explain what this is. So I've taken, I'm sorry it doesn't look too great on this, but essentially I have two bits of data in this study. I've got LBS's quotes from the 9th of November last year up until the March. And this column here represents a simulation of FX market volatility over this same time. Okay? So we have a proprietary method of approximating FX market volatility that we use several studies, publications for our own risk assessment. So I thought, let me draft that time series of simulated FX market volatility and let me download all the quotes for LBS for this same time frame and see numerically how correlated
LVS is the market volatility. And in Python, it's super easy to do. So all I want to do here is just run Pearson correlation on this guy, and the answer which you can't see is that there is a 45.47% correlation between behavior of LVS and our approximated simulations of market volatility. That's an interesting thing to look at in terms of numbers, right? It's clear that's not a bad thing. It's just making the obvious more known. We know this guy trades volatility, but if we wanted to come up with something where we want to trade LVS based on market volatility, how cool would that be? Right? Like if you create a volatility trading strategy where you enter and exit LVS based on an FX volatility approximation, and you're not even trading the Darwin anymore based on his data. You're trading him based on external factors you think he's trading. So my point is, like, you can explore several creative angles using the Darwin API. You don't necessarily have to be a programmer. If you have ideas and you have the interest, you can treat this whole scenario of traditional investing is hard because everybody's got misconceptions about how to go about trading. The good guys know how to trade the market. It makes sense to invest in someone who has the ability to trade long and short and underlying market successfully over time. You don't have to make the assumption that the person will be successful forever, because edge is more linear than traditional assets. Edge fades much quicker than the bull or bear market of a traditional market. You can visualize edge deteriorating much faster than you can visualize downturns or upswings in a traditional market. Therefore, it is much easier for you to come up with creations using the API that can successfully or attempt to successfully exploit behaviors of good governance on our exchange for both entering and exiting and future. Thank you. Ahora, los próximos traders nos hemos basado en activos, secuencias históricas, ¿no? Para tomar decisiones sobre activos que son muy antiguos y tienen que ver con lo que está pasando en el día a día, en el hoy. Y ese hoy lo está dando la política. Y ese hoy es mucho más creíble que cualquier otra estadística que tenéis pasado. Porque además se menciona, se menciona y siempre va a ser un hoy. Y es un dato, sobre todo, que es con lo que está trabajando el poder del tiempo, que es al final el que los motores que más van en el tiempo. Entonces, yo creo que de verdad, yo creo que este era un intento. Por ejemplo, la decisión de poner un poquito de imaginaros el precio de un sí, que está en los 8 horas de los tiempos. Pues oye, yo me cojo y voy a sacar una estrategia de trading que opera al euro-dólar en base a cómo se está posicionando. Después de la primera media hora del sí, pero de todas las de todos los datos. Y cuando estadísticamente se produce una anomalía que hay muchos que están las cortos, se toma la posición. Entonces, eso nos hace un back. Después garantizar el comportamiento de que esté saliendo ahí mucho más fuerza. Te da mucho más rápido de que siga funcionando el futuro, porque no está usando más fuerte que sea. Y esa información siempre se va a adaptar al tipo de mercado que haya, es la que realmente tiene el mercado. Y eso es lo que tenéis ahí. Cualquier backtest que hagáis por información de este tipo, este sentimiento, creo que tiene mucho más calidad, mucho más bonito. Quizás no va a salir tan importante, no van a salir así. O sea, van como la curva de receta que tiene lo que está un estado una curva de ya sabes de qué tipo puede ser la salida, que ya te lo tiene que ver mucho más igual que parte son datos que siempre van a estar actualizados. Y es lo que resta el mercado, eso es flujo. No, but I need to log in labs. Labs into your account. Oh, you want to show the labs? Yeah. You can log in, and my labs account should be here. Just click log in. De la plataforma que informa de desarrollo de negocios. Está aquí live.
Es esto, ¿no? Mejor el hecho. Traffic lights, aquí hay también, ¿no? Ahora sí que va. No, esto es una cuenta por la que hacemos. Es el dueño. Este es el backtest del tema. Esto está comprobado ya, o sea, en realidad se está comprobando mucho por lo tenemos totalmente complicado. No salen curvas extraordinariamente rectas, pero ya para arriba, todo el equipaje de la que estamos haciendo, salen curvas no, este es el backtest del datos de la realidad. Yo recuerdo uno de los que dice que lo que pasa es que me acabo de tirar aquí. Está bonita aquí. Esta zona. ¿Sabemos resultados? Sí, esto se puede invertir. Está cogiendo información de muy corto plazo de tiempo y utilizando esa información como decisiones de la misma persona. Entonces, ya digo, a mí, yo veo este backtest y me pido infinitamente más que un backtest que está usando creo que no hay fundamento detrás. Que me va a pensar que esa serie histórica, como que no he hecho una sobreestimación del juego. Entonces, la verdad que si fuera vosotros, haría pruebas, o sea, además es que con esto la perspectiva, la que es infinita, se puede ocurrir un montón de tiempo y dedicación e intentar ganar cosas. Y luego ya puede ser bien con esa estrategia de trading, usando esta información para crear otros sistemas de divisas, también para invertir, haciendo trading sobre datos, que sean ya a largos cortos y yo creo que por nuestro. Por último, siempre se ha denostado el Android 4, el Android 5, porque no sé la mejor herramienta para tener un bonito, pero hay una cosa más que te permite, digamos, te podría pasar, te permite operar un Python, todo el sistema lógico de Python y luego ya te un garaje de One second, because that's the minimum of benefit, not because ¿es gratuito o de pago? No, es gratuito, pero que hemos hecho un montón de tutoriales que están en YouTube, pero por usar esa herramienta, precisamente sacarnos la de 4 para utilizar herramientas, ¿cómo se llama? Cero, pero si te metes en YouTube en Domonet, tenemos un canal y hemos subido ahí un montón de vídeos con ejemplos para usar la dos, para 5, lectura de 5 y lectura de 4. Is it available for 84 and 85 or is that? Well, we have, we're almost finished doing one administrative product. We want to gain that you can access stocks through your MP. The alternative to your MP is the trading software that has an 84 and 85 bridge. And that allows you to basically the whole concept of the door, so usually it is, as far as the bridge is concerned, it's basically make it easy for non-MQL, non-penetrator guys to trade by. Okay, and our purpose with zero or different purposes. Our bridge is purely for transactions. So is a full-fledged research and development environment. And you are very going to develop Python? If you have already something in Python, if you wanted to use Zoro, then you have to migrate everything to Zoro because that is like programming. But if you have something in Python, it makes no sense to migrate to Zoro. It's better to use our bridge to transact. Bueno, eso
es verdad que no es la está totalmente conectado, sino que está ya todo conectado. Hay el profesor de la voz de muchas gracias por No, estaba. Vamos a probarlo. Sí, ¿qué pasa? Es que nosotros. Bueno, esta es la app, porque no, pero sale clavado. Me podría meter en una web. Es que es lo que me ha extrañado. No, pero sale clavado. Lo hemos mirado y es. Sí, yo, de verdad, no me extraña porque es que es el comportamiento del mercado, ¿no? Aquí, esto no tenemos años. Mira, nosotros, esto de aquí, sí. Lo que estás viendo es eso, ¿eh? Claro, ya lo veo. Esta primera parte de aquí, sí. Es experimentos. Eso es experimentos. Vale, experimentos. No sé, pero es a partir de aquí, ¿no? O de por ahí. Y lo que ya seguro que es el definitivo es el 9. Vale. Desde aquí, claro, pero al ver esto es doble estalla con el que está con algunos que escriben. Y esto y el back es esto. De acuerdo, entonces aquí podría pensarse que en el tramo final ha perdido el hecho. Podría pensar, no, porque todavía no tienes suficiente histórico, ¿no? No tienes suficiente, pero es que verdad que aquí.